noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina. Y en este tiempo de la cortina hoy tenemos con nosotros a un hombre de campo, a un ganadero, a un hombre de Galicia. Y bueno, pues vamos a presentarle. Lo primero, decirle buenas noches, José Luis, ¿qué tal estamos? Buenas noches, pues bien, por aquí, acabando la jornada. Bueno, José Luis es un hombre que trabaja la ganadería y que está todo su tiempo dedicado a la misma. Y además de eso, pues es presidente de Agromuralla, la asociación de ganaderos que existe en la provincia de Lugo. Y por eso le preguntamos a José Luis cuál es su vida, dónde está, qué hace. Acláranos un poco quién eres y luego pues iremos entrando poco a poco en otras preguntas. Sí, sí, en un pueblo, una parroquia que se llama, en un ayuntamiento que se llama Pastoriza, la provincia de Lugo, sí, en Galicia. Sí, tenemos una explotación de vacas de leche, ya desde, bueno, yo estoy en casa de mis suegros, pero bueno, ya viene desde los tatarabuelos, como casi todos estos oficios. Que al final es una cosa que te hereda de generación en generación y que si no te gusta, pues al final lo acabas dejando. Bueno, José Luis, yo entiendo que la ganadería es un trabajo que te necesita muchas horas, que necesita mucho tiempo. Y ese tiempo es a base de que gente como tú dedique toda su vida exactamente a eso, a la ganadería, a la explotación, a las vacas, a los cerdos, las ovejas. Depende de lo que se tenga, pero lo que sí es cierto es que tú necesitas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año para tu explotación. Con lo cual, bueno, mucho se tiene que ganar para que compense y me da la impresión de que eso no sucede. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu trabajo y cuál es tu acción a diario? A ver, yo creo que el sector primario nunca ha estado bien pagado en relación a las horas que le dedicamos al empeño con el que hacemos las cosas para sacar un producto al mercado de primera calidad y se ha hecho, sobre todo por las cadenas de distribución, con sus publicidades, al final pues le han metido a la gente la idea de comer barato, pero que decir, producir hoy un alimento, producir en nuestro caso, que es el que más conozco, el litro de leche, pues tiene que hacer una ternera, hay que criarla 2 años, tiene que parir, hay que ordeñarla todos los días a las 7 de la mañana ordeñar, a la noche ordeñar, y eso requiere un trabajo que al final vemos que no se traduce en un precio digno, que no llega, muchas veces no llegamos ni a cubrir los costes de producción. Bueno, pues en mi caso nos levantamos a las 7 menos 20 de la mañana, nos levantamos, ya vamos directamente a la granja, yo me encargo de arreglar las camas de las vacas y preparar la alimentación. Ordeñamos sobre 120 animales hoy, en total hay 200 cabezas, entonces un poco la alimentación de todos los animales y mi mujer y un empleado que tenemos pues se encargan del ordeño y a las 9, 9:30 tenemos esa faena acabada, pero bueno, después tienes el labor de campo, de conseguir los forrajes para los animales y después trabajamos con animales que no son matemáticos, es decir, pues hoy tienes un parto, el parto puede ser a cualquier hora del día, tienes que controlar a los animales una que no come, a ver qué le ha pesado. Es decir, al final los ganaderos hacemos trabajo casi un poco de todo, de papeleo, de veterinario, que tienes que estar todo el día un poco mirando para tus animales y pues a la noche pues volver a ordeñar. Y es una cosa que el vacuno de leche tiene ese problema, que todos los días del año, cada uno a sus horas, pero por la mañana y a la noche, como mínimo 2 ordeños, tienes que hacerlo sí o sí. Y después, ¿qué pasa? Que trabajamos, tenemos un producto de buena calidad y nos lo compran por el precio que quieren y como no podemos especular con él, porque la leche sabemos que como mucho en nuestra casa puede echar 2 días, más no, después ya se perdería. No es como el que compras en el supermercado, que por los tratamientos que le meten, pues alarga mucho su vida. Pero en una casa no podemos decir, bueno, pues como no me lo pagas al precio que yo quiero, pues me quedo con él. No, tienes que venderlo y entonces en ese aspecto pues estamos muy desprotegidos. Sí, sí, a ver, la diferencia es abismal. Es decir, no es lo mismo un litro de leche sacado de una vaca que lo que está en el lineal. Para empezar, de un litro de leche, las industrias sacan muchos más productos. Es decir, sacan la nata, sacan suero, es decir, sacan multitud de productos. O sea que al final nos están pagando el litro de leche, pero ellos sacan muchos más productos. Y al final, bueno, vemos que la leche una vez que sale la desnatan toda y después en función de si la quieres semi, desnatada o entera, pues ya le añaden ellos un poco la deshacen para volver a hacerla, algo que no tiene mucho sentido. Y al final, pues vemos que en el tema de precios llevamos un año que se nos está bajando y el consumidor estáis pagando lo mismo o incluso más que hace un año, con lo cual vemos que tanto la distribución como
como la industria, se están quedando con parte de ese dinero. José Luis, yo entiendo que la producción de leche es complicado, es un tema muy complicado. Y luego además que entiendo también que lo que vosotros entregáis a las cooperativas o a las fábricas de productos lácteos, pues no es exactamente lo que luego nosotros vemos. Creo que eso ellos lo manipulan, digámoslo así, para obtener pues desde la leche entera normal a la semidesnatada, a la desnatada, a los yogures, etcétera, etcétera. Lo cual implica que hay una serie de movimientos que hacen que ese pago inicial que os hacen a vosotros pues mejore el rendimiento para la fábrica, para la distribuidora, para el comercio al minorista, pero que eso a vosotros apenas si os beneficia en nada. Simplemente tenéis lo que significa el dinero que os entregan por X litros de leche tal y como la ordeñáis. ¿Me puedes explicar cómo ves tú esta situación? ¿Qué es lo que vosotros sabéis de este tema? Sí, está claro que a nivel de burocracia, de normativas, es decir, es lo que te digo, para conseguir un alimento de primera calidad nos ponen muchas normativas que nosotros hacemos el esfuerzo pues, de hacer obras, de modificar protocolos de trabajo que nos están encareciendo el producto, pero bueno, que te obligan y al final es lo que hablamos. Por eso te encarecen la manera de trabajar, pero no lo vemos traducido en un precio digno para nosotros. Sí, sí, eso en toda regla. Lo que pasa es que enseñan los números para, según a ellos les interesa, para apropiarse un poco de nuestras tierras y de la manera de trabajar, para meter los paneles solares, parques eólicos, todo lo que a ellos les interesa. Pero lo que están intentando destruir es el sector primario. Pero si analizamos el ganadero, lo que menos le interesa es la degradación del medio, incluso y tener un buen trato a los animales, porque al final lo traduces en mayor beneficio económico. Cuanto mejor trabajas la agricultura y mejor cuidas estos animales, sabemos por experiencia que los resultados económicos son mejores. Es decir, entonces, ¿qué más interesados somos nosotros? Estamos en este sector, que es lo que te decía ya al principio, que si no te gusta, no lo haces porque sí que es sacrificado, aunque seas muy bien organizado, pues al final es lo que te digo, a lo mejor estás para marchar para un acontecimiento, pues una vaca que se ha tumbado o que un parto malo, es decir, que al final estamos siempre ahí mirando por ello, pero claro, es que así no vamos a ningún lado. Otro de los grandes problemas que yo veo en vuestro tema es la competencia desleal que estáis sufriendo desde fuera de España, porque, bueno, los agricultores lo tienen peor, pero vosotros los ganaderos también tenéis una serie de normativas, una serie de problemas que os hace encarecer la producción y que significa calidad. Y sobre eso me gustaría que, ¿cuál es vuestra perspectiva respecto a todo este tipo de cosas? Bueno, en el sector de la leche no es tan acusado porque España es deficitaria en leche, entonces por obligación tenemos que traer leche de otros países. Lo que pasa es que no es lógico que entre a mucho menor precio cuando vemos que no es cierto. Que yo creo que al final hay que valorar lo que tienes aquí y dar consumo a lo que tienes aquí. Y después, bueno, evidentemente, si hay mercado para lo externo, pues hay que dárselo también. Pero vemos que en el sector lácteo sí que España es muy deficitaria en leche y sí que trae de otros países. Pero la película que nos vende, que no nos pueden pagar más porque viene de fuera más barato, a ver, es difícil de creer porque todos sabemos lo que cuesta el transporte, tanto que está de moda el ecologismo, la huella de carbono que tiene de traer leche de Alemania, traer productos transformados de Holanda, que es decir, no se traen por 4 pesetas, que, hablando en claro. Entonces, que decir, eso sí que al final estamos en una competencia, en el caso de la agricultura, sí que lo que dices, lo que comentas de fitosanitarios, aquí es mucho más restrictiva, entonces al final lo que hacen es que competimos en inferioridad de condiciones, es decir, vemos que estamos compitiendo con países con mucho menos controles, con sustancias que aquí están prohibidas que aumentan la producción y con un país que el salario que tienen es menor, con lo cual, claro, saca un producto a muy bajo precio, pero bueno, no tiene la misma calidad ni los controles que tiene la de aquí. Sí, sí, al final, a ver, lo que vemos en muchas marcas que te ponen envasado en España, pero el origen del producto es de un tercer país, con lo cual estás engañando al consumidor. Es decir, que aquí lo metes en una bolsa no significa que tenga la calidad de lo que se produce aquí. Es decir, al final, lo que dices tú, te están vendiendo gato por liebre. Es decir, sí, de cara y la gente, pues cuando va a hacer la compra, el tiempo hoy es poco para la gente, entonces todo vas un poco a correr, pues te miras en la letra grande, verás el precio y si te ponen allí el loril,
te ponen donde es envasado y claro, ya bueno, España, ala, para adelante. Pero al final realmente no está llevando un producto español ni de la calidad que tienen los productos españoles. Que si algo tenemos que estar orgullosos es de lo que tenemos en España. Entiendo que muchos de vosotros están pensando en dejarlo. De hecho, los agricultores están perdiendo una cantidad muy grande de hectáreas todos los días y entiendo también que se han perdido un montón de explotaciones lecheras todos los días o por lo menos todos los meses, lo cual significa que hay gente que está trabajando en el campo y que ya no lo está, y eso a medio o largo plazo implica una serie de variaciones en la estructura de producción que tarde o temprano también tendremos que pagar A día de hoy los que en la bebemos leche o nos comemos un yogur. ¿Qué es cuál es el principal problema que os estáis encontrando y que os está haciendo de que os vayáis de vuestras producciones y por qué quieren sustituirlas? A día de hoy en la ganadería vemos el futuro negro porque vemos que cada día en el tema de leche están cerrando de 2 a 3 explotaciones. Hasta hace un par de años quizás las que quedaban iban absorbiendo esa bajada de producción, pero vemos que ahora ya empieza a bajar la producción, incluso en países como Francia, que eran grandes productores, está bajando la producción. Eso va a llevar a que se encarezca más el precio para el consumidor y que puede llegar un momento que no haya producto suficiente. Es decir, que sí que realmente empecemos a hablar de desabastecimiento. O sea, tanta normativa que de verde, pero al final lo que va a provocar quizás sea más hambre y un encarecimiento más de los precios, porque la oferta va a ser menor, porque, a ver, vemos que si no es es decir, esto tienes que vivirlo, tiene que gustarte. Para que un negocio te guste, tienes que ganar dinero, porque si no ganas, es decir, aquí nadie es tonto. Entonces, que si no ganas dinero, acabas cerrando. Y vemos que las nuevas generaciones ven que tus padres pues están trabajando todos los días, al final, para incluso muchas veces producir a pérdidas, pues se acaban buscando trabajo salida por otras vías y vemos que cada vez queda menos ganaderos. Estamos viendo actualmente que, bueno, la producción de leche no es algo rentable. Quizá haya una confabulación en el sentido de que se vaya en contra de los ganaderos, os inflan a... Bueno, por lo que tú me has comentado antes, yo creo que uno de los grandes problemas es la calidad. Y en la calidad nos engañan porque ciertamente sabemos que hay unas empresas que producen la leche, que es tu caso, otras que la transforman y luego se venden. Pero hay incidencias en eso, en el sentido de que, claro, en España no se produce leche suficiente. Por lo tanto, nos A encontramos ver, con yo veo que que al viene final, a leche de ver, un otros poco lo que sitios veo en Lugo. En y Lugo puede ser que en la nos provincia de Lugo engañen hace 20, diciéndonos que 30 esa años, leche que viene todo de el otros mundo había sitios tenido su en abuelo realidad ganadero. es de aquí, Yo aunque creo que no a lo sea. nivel, es decir, que nos lleva un poco al desastre al sector primario. Es decir, vemos que nos lleva al desaparecer, porque tanta normativa, tanta restricción, lo que va a hacer es que las cosechas cada vez van a ser menores. Es decir, por ejemplo, aquí en España se aprobó el Real Decreto de Fertilización Sostenible, que nos va a afectar mucho a los ganaderos. Ellos básicamente te cogen las hectáreas que tienes, o sea, que pones en la PAC, los animales que tienes, sabes el purín que producen. Entonces, probablemente con el purín que producimos no vamos a poder echar otro tipo de abono, con lo cual las cosechas van a ser menores. Entonces, si la producción va a ser menor, es decir, el rendimiento económico es menor, ¿qué pasa? Si no hay rendimiento económico, más tierras de explotaciones y menos oferta de producto en el mercado, que va a encarecer a la gente, al final va a desencadenar en más hambre. Aunque la idea era que fuera lo contrario, pero yo creo que el plan... Llegamos a un momento que los que gobiernan han perdido totalmente el sentido común, que no... Es decir, cosas que se ven obvias o que nosotros vemos obvias, ellos lo ven, no sé en qué se basan, supongo que intereses económicos, porque al final es lo que mueve muchas de estas cosas, pero vemos que hacen cosas sin sentido y sin consultados, que realmente conocemos las cosas. Es decir, cuando ahora que estamos con la enfermedad esta de las vacas, que están muriendo muchos animales, pues vemos que todo es improvisación, no hay unos protocolos para ante situaciones así, pues es que los daños sean los más leves posibles. Entonces esto va a llevar a que no haya producto.
os ponen todo tipo de trabas burocráticas y eso redunda en varias cosas, entre otras cosas que mucha gente se harte y lo deje. Pero, ¿cuál es el problema verdaderamente a futuro? Porque yo entiendo que tus hijos a lo mejor, o los hijos de tus hermanos, o de tu familia y que actualmente se dedican a este tema, pues no tienen pensado en el futuro seguir dedicándose a la ganadería. A ver, yo veo que al final, a ver, un poco lo que veo en Lugo en la provincia de Lugo hace 20, 30 años, todo el mundo había tenido su abuelo ganadero, o bueno, aquí es todo ganadería, lo que te digo yo, en vuestra zona será agricultura, entonces sabía un poco de qué se hablaba. Las nuevas generaciones pues no han mamado esto, como se suele decir, no lo han vivido cercamente. Entonces, es decir, en un despacho, es decir, tú haces un plano, todo es liso. Pero cuando llegas al campo, pues hay montañas, hay ríos, entonces eso es lo que muchas veces sí, sacas la normativa, pero cuando la quieres aplicar, ay, pues mira, no me he dado cuenta que había esto, que había esto. Entonces, ahí falta, yo creo que los técnicos, sí que hay técnicos muy profesionales, pero quizás tienen que bajar un poco abajo a vernos, y tocarnos, a palparnos y conocer lo que es el sistema para ver hasta dónde se puede llegar y lo que hay que hacer. Es decir, es lo que decimos, en un despacho todo es liso y llano, pero la realidad es otra, es decir, lo estamos viendo. Bueno, José Luis, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos volver a verte y hablar contigo otro día y quedamos muy agradecidos por tu comparecencia. Buenas noches y muchísimas gracias, en espera de que vuelvas otro día, claro está. Hasta luego, amigo. Cuando quieras, no hay problema ninguno. Un saludo.